Continuamos, este es el video número 5. Esta es la unidad 2 de tiempos verbales de inglés de primer año. Ahora estoy retomando desde la página 26 del apunte. En las páginas anteriores hay todas actividades que ustedes deberán hacer y luego yo en videos separados a esto subiré las respuestas. Por eso es que ahora pegamos un salto a la página 26 donde continúa la explicación teórica. En este video vamos a ver el tiempo pasado simple. ¿Para qué se usa? Bueno, su nombre mismo lo indica, el pasado simple es para hablar de acciones pasadas, cosas que ya ocurrieron y se terminaron en el pasado. Tenemos aquí, por ejemplo, una oración. I graduated from secondary school 5 years ago. Esta oración está en pasado y significa yo me gradué o terminé la secundaria hace 5 años. Aquí tenemos otro ejemplo. They used pencils and paper. Ellos usaron lápices y papel. Y aquí tenemos otra oración en pasado. They never drank alcohol. Ellos nunca bebían alcohol. Entonces, como pueden ver, son oraciones que están contando cosas que ya ocurrieron en el pasado. A veces con el tiempo específico, 5 años atrás, o sin un tiempo específico, pero que ya están en el pasado. Vamos a comenzar entonces a trabajar con la forma de la oración. Y nuevamente, así como hicimos en el presente simple, acá también vamos a tener que empezar por un verbo en particular, que es el verbo to be, ser o estar. Nuevamente lo tenemos que ver separado de los demás porque es peculiar, tiene su propia forma, no sigue las reglas de los demás verbos. Entonces el verbo ser o estar en pasado va a tener estas dos formas, was y were. Va a depender una o la otra del sujeto. Si la oración tiene yo, él, ella, eso, I, he, she, it, va a aparecer was. Y si el sujeto es you, we y they, va a aparecer were. Si la oración es negativa, es lo mismo, nada más que se le agrega detrás de was o were la palabra not. Y si es una interrogación, una pregunta, va a haber un cambio de orden. Primero va a estar el verbo, was y were, y en segundo lugar el sujeto. Este entonces es el verbo ser o estar en pasado. Por ejemplo, si yo digo lo siguiente, si yo quiero decir algo de este estilo, para ver un ejemplo, si yo digo I was at home. Esta oración está en pasado, ¿cómo me doy cuenta? Y porque está el verbo to be y en pasado, está was. ¿Y cuál es la traducción? Yo estuve o estaba en casa. Esa es la traducción, es el verbo ser o estar en pasado. Muy bien, vamos a pasar ahora a todos los demás verbos que no son el verbo ser o estar. Y aquí vamos a tener que recordar algo que seguramente vieron todos ustedes en la escuela secundaria. La diferencia entre verbos regulares y verbos irregulares. En inglés, algunos verbos son regulares. Regular quiere decir que sigue una regla. Si sigue la regla es regular. Y luego hay otros verbos que se llaman irregulares que no siguen esta regla. Hasta acá, en los tiempos presentes, esta diferencia entre regular e irregular no tenía importancia, no servía para nada, pero en el pasado sí, va a ser muy importante. Entonces, vamos a leer lo que dice al final de la página 23. Anteriormente yo había dicho que retomaba desde la página 26, pero en realidad es la página 23. 23 es la que estamos retomando.
En inglés hay verbos regulares y verbos irregulares. Los verbos regulares forman su pasado agregándole dos letritas ed al infinitivo. Entonces, por ejemplo, el verbo play, que es jugar, es un verbo regular. Si yo me lo encuentro en una oración con este agregado, una E y una D, automáticamente me tengo que acordar que ahí está en pasado. Entonces, si play es jugar, esto va a significar jugué, jugó, jugamos, cualquiera de las formas del pasado. Exactamente lo mismo es lo que está ocurriendo con work, trabajar, y clean, limpiar. Ambos son verbos regulares. Ambos son regulares. Vamos a agrandar nuevamente. Ahí estamos. Ambos son regulares. Y work es trabajar, clean es limpiar. Si aparecen con una ed agregada, indican que están en pasado. Trabajé, trabajó, trabajamos, limpié, limpió, limpiamos. Ese es el significado. Bueno, aquí también va a haber algunos casos especiales, por eso está de nuevo el signo de exclamación. Cuando un verbo directamente termina en e, si un verbo termina en e, vamos a volver a agrandar, directamente se le va a agregar solamente la D, no se le va a agregar también la E. Entonces, por ejemplo, decide ya termina en E, va a aparecer con una D agregada y va a indicar que está en pasado. Share, compartir, va a tener una D agregada y va a indicar que está en pasado. Otro caso especial son los verbos que terminan en consonante más Y. Terminan en el infinitivo, ¿bien? En la forma básica. ¿Cómo van a ser en pasado? Bueno, esta Y se saca, se le pone una I latina y luego se le agrega ed. Entonces, si yo veo studied, es el verbo estudiar, pero en pasado. Y otro caso especial es en verbos como stop, que son verbos cortitos y terminan en una sola vocal y en una consonante, en este caso la O y la P. Al pasarlos al pasado, repiten esa última P. Entonces yo voy a ver que está con doble P y luego la ED. Están en pasado. Todos estos verbos que tienen la ed agregada son verbos regulares y cuando tienen esa ed agregada indica que están en pasado. ¿Cuál es el inconveniente aquí? Que no todos los verbos son iguales en inglés. Es decir, hay otros verbos a los que no les va a aparecer una ed agregada cuando estén en pasado. Y son los verbos irregulares. Los verbos irregulares, como su nombre lo indica, no siguen la regla de los verbos regulares. En el pasado cambian de distintas maneras. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí tres casos. El verbo go es ir y en pasado se transforma en esto, went. El verbo buy es comprar, en pasado es bought. Y el verbo begin, comenzar, en pasado es began. Estos tres verbos, go, buy, begin, son del grupo de los irregulares. Muy bien, vamos a avanzar. Ahora pasamos a la página 25 del apunte. Voy a mostrar aquí 25. Y la idea es el uso del diccionario. ¿Qué pasa si yo quiero buscar en un diccionario el significado de estos verbos en pasado? Bueno, nuevamente voy a tener que dividir en regulares e irregulares. Los verbos regulares, esos que aparecen con la ed agregada en pasado, no están en el diccionario. En el diccionario aparecen en su forma infinitiva. Entonces lo que voy a tener que hacer es buscarlos sin la ed. Sin la ed. Voy a tener que tener cuidado, por ejemplo, acá. Este originalmente era share, con una E, porque si yo lo busco hasta ahí, tampoco lo voy a encontrar. Acá me voy a tener que acordar que había una E. Acá lo voy a tener que buscar con una sola P, stop,
porque la doble P era cuando tenía la ed agregada. Y acá, originalmente, el verbo tenía y, es decir, que si yo lo busco así con la i latina, tampoco lo voy a encontrar. Tengo que reconstruir lo que ahí originalmente terminaba en y. Entonces yo lo voy a encontrar a los verbos, pero en su forma infinitiva, sin la ed. Esa es la idea, ¿bien? Sin la ed. Y ahí yo los voy a poder buscar sin inconvenientes. Vamos a volver a centrarlo acá. Entonces, yo acá voy a tener que buscar, decía hace un ratito, con y, carry. Los busco sin la ed y los voy a encontrar. ¿Qué va a pasar con los verbos del otro grupo? Los verbos irregulares. Bueno, a estos sí los vamos a encontrar en el diccionario. Por ejemplo, yo tengo acá went y bought. Yo me los encontré en una oración, no sé lo que significan. Voy al diccionario y los voy a encontrar. Esto sí, pero atención. El diccionario nos va a indicar que son el pasado de un verbo. Y luego, para encontrar su significado, deberemos buscar también el infinitivo. Vamos a ver de qué estoy hablando. Voy a dar un ejemplo. Supongamos que yo busco went. Ahí yo les copié la página del diccionario. El diccionario lo que me dice es que went, hay una abreviatura que yo la voy a tener que aprender a entender, pret. Pret significa pretérito o pasado. Entonces, lo que me dice el diccionario es que went es el pasado, el pretérito de esta otra cosita, de to go. To es una palabrita que suele marcar el infinitivo. Acá está la clave. Went es el pasado de esta otra cosa, de go. Entonces yo voy a tener que ahora ir y buscar esto, go, para ver qué significado tiene. Cuando yo busque go me va a decir que es el verbo ir, entonces yo reconstruyo. Si go es ir y went me está diciendo que es el pasado, la traducción de went va a ser fui, fuimos, fueron. Bien, este es el pasado. Aquí en letras está explicado lo que yo recién dije. Yo ahora voy a avanzar y ya estoy en la página 26. Dice acá que otra forma de encontrar el significado de los verbos es usando una lista de verbos. Probablemente ustedes recuerdan eso de la escuela. Ustedes también este año van a tener lista, así que la van a poder usar ahí. Pueden buscar los verbos o en la lista o en un diccionario. Muy bien, terminamos este video con la negación e interrogación en pasado. Tanto para negar como para preguntar en pasado, debemos usar el auxiliar did. Va a aparecer una palabrita que no tenemos en castellano, pero que en inglés se usa para armar negación e interrogación en pasado. En castellano no la vamos a traducir. Si la oración es negativa, miren lo que va a suceder. Acá tengo una oración afirmativa. I studied, ven la ed. Yo estudié o yo estudiaba, se puede traducir de las dos maneras, va a haber que tener en cuenta el contexto para ver cuál de las dos es la mejor. En la negación aparece el sujeto y luego aparece did y not. Did es el auxiliar seguido de la palabra not. Y recién después está el verbo study, que fíjense que ahora perdió la ed. Esto de agregar ed va a ser solo en la afirmación. Entonces, si yo veo una oración donde tengo did not, esa oración está en pasado y es negativa. Y la traducción va a ser yo no estudié o yo no estudiaba. Y por último, la pregunta, lo mismo, aparece did. Nada más que va a estar al principio de todo. Si yo veo una oración donde está esta palabrita did, es en pasado. Y si está delante de todo y tiene el signo de interrogación, va a ser interrogativa. Muy bien, terminamos este video. Aquí está la conclusión donde explica lo que yo acabo de decir. Para que la oración esté en pasado, yo tengo que ver que el verbo esté en pasado. Y si es negativa o interrogativa, tengo que ver que esté esta palabrita did. Si yo veo esto, puedo estar tranquilo que la oración va a estar en pasado simple. Hasta aquí llegamos con el pasado. El último video será sobre futuro.